En este vídeo vamos a estudiar el tema 11 del temario de Geografía e Historia de primero de la ESO, que lleva por título Grecia. Como sabemos, Grecia es un país que se encuentra al sur del continente europeo, concretamente en la península de los Balcanes y a orillas del mar Mediterráneo. Grecia es conocida sobre todo por ser la cuna de nuestra civilización occidental. Como características principales del territorio griego podemos citar dos. En primer lugar, la proximidad del mar. Veremos que el mar va a estar muy presente en la historia de la Grecia antigua. En segundo lugar, el carácter montañoso del país, que hace que se reduzcan las tierras de cultivo, las tierras llanas, con lo cual, a poco que aumentaba la población, mucha gente se veía obligada a emigrar del país. Poco después analizaremos esto en profundidad. En este mapa podemos ver la situación de Grecia, a caballo entre Europa y Asia, entre dos mundos. Lo primero que tenemos que señalar de Grecia es que los griegos en ningún momento llegaron a unificarse como un solo país, sino que estaban divididos en diversas ciudades-estado llamadas polis. En este mapa podemos ver algunas de las regiones y las ciudades más sobresalientes de Grecia. Al norte tenemos las regiones de Tracia, Macedonia, Iliria, Epiro. En el centro tenemos Tesalia, Eolia, el Ática y al sur la península del Peloponeso. Después tenemos las islas, la más grande de ellas, Creta, al sur. La segunda en tamaño sería Rodas y el resto de las islas de menor tamaño, que son las llamadas Cícladas. Como decimos, los griegos nunca llegaron a conformar un estado unificado, salvo el momento en el que fueron sometidos y conquistados por otros países extranjeros, como Macedonia o el Imperio Romano. A pesar de que los griegos nunca llegaron a unificarse como un único país, sí que se reconocían entre todos ellos como miembros de un mismo pueblo, básicamente porque tenían una serie de elementos en común. El primero de ellos, obviamente, la lengua, el griego, que es una lengua de origen indoeuropeo, como el latín. En segundo lugar, todos los griegos tenían una misma cultura, así como una misma religión, es decir, adoraban a los mismos dioses y diosas y tenían unas prácticas religiosas comunes. Ahora vamos a estudiar los orígenes de la civilización griega. En esta imagen podemos ver el famoso disco de Festos, una pieza con un sistema de escritura que a día de hoy no se ha descifrado, pero que podemos ver que es una escritura de carácter pictográfico, parecida a la de los jeroglíficos egipcios. El disco de Festos procede de la cultura de las Islas Cícladas. La civilización más antigua que se ubicó en territorio griego es la llamada civilización minoica, que se desarrolló en la isla de Creta. Se llama minoica en honor al legendario rey Minos, que según la mitología griega construyó un palacio en Creta en el que existía un laberinto donde estaba encerrado el legendario Minotauro, un ser mitad toro, mitad humano. Los minoicos son conocidos por su gran refinamiento y por ser una civilización muy avanzada para su época. A la izquierda tenemos, por ejemplo, la famosa diosa de las serpientes, que seguramente sería una sacerdotisa. En el centro tenemos algunas muestras de pinturas procedentes de los palacios de la isla de Creta, con escenas de danzas, de luchas de tauromaquia y también escenas de animales. Por ejemplo, tenemos de delfines. Abajo a la derecha tenemos una muestra del palacio de Nosos, que fue el palacio más grande de la cultura minoica. En torno al año 1600 a.C., la civilización minoica llegó a su fin de forma abrupta, por dos hechos traumáticos. En primer lugar, la erupción del volcán de Tera, que arrasó buena parte del territorio cercano, entre ellos también la isla de Creta.
A pesar de que la civilización minoica sobrevivió un tiempo, posteriormente sucumbió al ser invadida por un pueblo procedente del continente europeo, que eran los micénicos o aqueos. Estos micénicos, también llamados aqueos, dieron lugar a la siguiente gran civilización en el territorio griego. Esta civilización quedó olvidada y fue redescubierta en el siglo XIX por el arqueólogo alemán Schliemann, que descubrió la ciudad de Micenas. Arriba a la izquierda podemos ver la puerta a la ciudad de Micenas. En el centro tenemos la llamada Máscara de Agamenón, el legendario rey aqueo, del que se habla en la Ilíada y en la Odisea y que participó en la guerra de Troya. A la derecha tenemos una representación del famoso caballo de Troya, con el cual los micénicos, los griegos, lograron conquistar la ciudad de Troya. De hecho, la ciudad de Troya se consideraba que era un mito, hasta que la arqueología demostró que no era así, y fue redescubierta precisamente por Schliemann. Abajo tenemos una muestra de escritura de época micénica. Los micénicos conocían la escritura. Este sistema de escritura se conoce como lineal B y procede del lineal A, que era el sistema que habían utilizado previamente los minoicos. En torno al año 1200 a.C., la civilización micénica desapareció, probablemente debido a las invasiones de unos misteriosos pueblos llamados los pueblos del mar. En cualquier caso, se entró en una fase que se llama la Edad Oscura, que duró hasta el siglo VIII a.C. Durante este periodo desaparecieron las grandes ciudades y también otros elementos como por ejemplo la escritura. A partir del siglo VIII a.C., la civilización se volvió a recuperar y se inicia ya, ahora sí, la historia de la Grecia antigua. Esta historia de la Grecia antigua se puede dividir en tres periodos. En primer lugar, la etapa arcaica, que dura de los siglos 8 al 6 a.C. En segundo lugar, la época clásica, de los siglos 6 al 5 a.C. Y por último, la época helenística, de los siglos IV al 1 a.C. Al final de la época helenística, Grecia se convirtió en un territorio más del Imperio Romano. Como hemos dicho, los griegos nunca llegaron a conformar un estado unificado. El territorio griego estaba conformado por diferentes ciudades-estado, independientes entre ellas, llamadas polis. A lo largo de la historia de la Grecia antigua llegó a haber más de 200 polis. Todas ellas eran autosuficientes, es decir, producían aquello que necesitaban. Y cada una tenía su propio sistema político, su propio sistema de gobierno. Unas ciudades eran gobernadas de forma democrática, como Atenas, que se encuentra en la región del Ática, y otras eran gobernadas por una minoría, como era el caso de Esparta, en Laconia. En época arcaica se produjeron las colonizaciones a lo largo del mar Mediterráneo. Las colonizaciones son migraciones de poblaciones, de grupos de población que tienen como destino las orillas tanto del Mar Negro como del mar Mediterráneo. Las causas ya las hemos señalado antes. Cuando la población aumentaba, debido a que Grecia es sobre todo un país muy montañoso, se hacía evidente la falta de tierras, es decir, no había suficientes tierras de cultivo para toda la población, para poder alimentarla, para poder asentarla. Y esa población sobrante tenía que emigrar fuera del territorio griego, como ya decimos, a otras zonas tanto del Mar Negro como a lo largo y ancho del mar Mediterráneo. Como consecuencia de estas colonizaciones, estas poblaciones llevaron consigo la cultura griega a todos los rincones del Mediterráneo. Y con ellos también llegaron
algunos avances como el alfabeto, el uso de la moneda, el uso del hierro, el arte griego, etc. En este mapa podemos ver cómo se extendieron las colonizaciones griegas a lo largo y ancho del mundo conocido. En primer lugar, los griegos emigraron a zonas cercanas, a lo que tenían más cercano, que era la costa de Asia Menor, la actual Turquía. Allí fundaron ciudades de gran renombre como Focea, Éfeso o Mileto. Posteriormente, los griegos se dirigieron a lugares más lejanos. Así, en el norte de África, fundaron las colonias de Cirene y Naucratis, esta última en Egipto. En el caso del sur de Italia, la presencia griega fue tan fuerte y tan importante que esta región fue conocida como la Magna Grecia, con importantes colonias griegas como, por ejemplo, Siracusa o Neápolis, la actual Nápoles. Pero los griegos no se detuvieron aquí y continuaron navegando hacia Occidente. Así, en el sur de Francia, fundaron la colonia de Masalia, la actual Marsella, y en la península ibérica fundaron la colonia de Emporion, la actual Ampuries. Como decimos, estos colonizadores llevaban consigo la cultura griega y la extendieron por todo el Mediterráneo. Entramos ya en la época clásica. A principios del siglo V a.C. se desarrollaron las llamadas guerras médicas, que fueron unas guerras que enfrentaron a los persas contra los griegos. En este momento, recordemos, el imperio persa era el imperio más grande del mundo, que llegaba prácticamente hasta la India. Cuando los persas declaran la guerra a los griegos, parecía que estos no iban a ser rivales, pero lo cierto es que lograron plantar cara al imperio persa y finalmente consiguieron la victoria. En esta guerra ocurrieron algunas batallas que merece la pena mencionar, como la batalla de Maratón, en la que por primera vez fue derrotado el imperio persa, la batalla de las Termópilas, en la cual el rey Leónidas de Esparta y sus 300 guardias espartanos se enfrentaron a todo el ejército persa. Y por último, la batalla de Salamina, que fue una batalla naval que puso fin a las guerras médicas, al producirse la victoria total de los griegos. Después de la batalla de Salamina, los persas se vieron obligados a firmar la paz con los griegos y a reconocer la independencia de los griegos. Como decimos, Grecia en ningún momento llegó a conformar un país unificado, pero sí que había algunas ciudades más poderosas que otras, incluso ciudades que dominaban a otras ciudades. Así, en época clásica, la ciudad que tenía la hegemonía, que tenía mayor poder, fue Atenas. Atenas fue la ciudad que lideró la llamada Liga de Delos. Como hemos dicho, los griegos nunca conformaron un estado unificado, pero ante el peligro persa vieron que era necesario unirse para poder hacer frente a este enemigo común. Esta alianza de las ciudades griegas contra los persas recibe el nombre de Liga de Delos y estaba capitaneada, como decimos, por Atenas. Después de las guerras médicas, Atenas inició su etapa de esplendor, que llegó a su culminación durante el gobierno de Pericles, cuando Atenas se convirtió en una ciudad democrática. No obstante, este excesivo poder de Atenas despertó los recelos y las envidias de otras ciudades griegas, especialmente de Esparta. Así, en el año 431 se inició la llamada Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Atenas representaba el modelo de ciudad democrática y Esparta el modelo de ciudad oligárquica. Finalmente, en el año 404 a.C., se produjo la victoria de Esparta. No obstante,
las ciudades griegas continuaron desunidas y enfrentadas entre sí. Esta división sería aprovechada por los macedonios, un pueblo que habitaba al norte de Grecia, emparentado con los propios griegos, y así el rey Filipo II de Macedonia, en la batalla de Queronea en el año 338 a.C., derrotó a la alianza de las ciudades griegas y se anexionó el territorio griego. Filipo II de Macedonia fue sustituido en el trono por su hijo Alejandro, que sería conocido en la historia como Alejandro Magno. A pesar de que murió muy joven, con unos 33 años, Alejandro Magno consiguió unos éxitos bastante sobresalientes, ya que en apenas 10 años conquistó todo el imperio persa. Entre las batallas en las que derrotó al ejército del rey Darío III de Persia, cabe destacar las batallas de Isos y Gaugamela. Así, Alejandro Magno llegó a construir el mayor imperio de la historia de la humanidad hasta ese momento, un imperio que iba desde Grecia y Egipto en el oeste hasta la India en el oeste, en el este. No obstante, cuando Alejandro Magno llegó a la India, se vio obligado a dar media vuelta y a volver sobre sus pasos. Cuando llegó a Babilonia, enfermó de malaria y murió. A la muerte de Alejandro Magno, sus generales se enfrentaron por sucederle al frente del imperio y finalmente el imperio quedó dividido entre estos generales, que se convirtieron en reyes independientes. Uno de ellos fue el general Ptolomeo, que se convirtió en rey, por lo tanto en faraón, de Egipto, como podemos ver en esta imagen. Otro general, Seleuco, se quedó con Siria y Persia, que era la parte más grande del imperio. Antígono se convirtió en rey de Asia Menor y Lisímaco en rey de Macedonia. Estos monarcas se conocen como monarcas helenísticos. Gobernaban de forma absoluta, ya que se consideraban reyes de carácter divino, es decir, cuasi dioses, y contribuyeron a extender la cultura griega por estos territorios. Se fundaron también nuevas ciudades, la más famosa de ellas, Alejandría, en honor a Alejandro Magno, en las orillas del río Nilo, en la desembocadura de este río, en Egipto. Esta ciudad fue una de las capitales culturales del mundo, ya que albergaba la mayor biblioteca del mundo en ese momento. También se fundaron otras ciudades, como Antioquía, en Asia Menor. Posteriormente, todos estos reinos helenísticos serían conquistados por el Imperio Romano. Ahora vamos a estudiar la organización política. Por lo que respecta a la ciudad de Esparta, el sistema político por el que esta ciudad se gobernaba era la oligarquía. La oligarquía es un término griego que significa poder de unos pocos. Esos pocos que gobernaban eran los aristoi, que significa literalmente los mejores. De este término aristoi procede la palabra aristocracia. Las principales instituciones de Esparta eran las siguientes. Esparta era gobernada por dos reyes, no por uno, sino por dos. Por eso decimos que al frente de Esparta había una diarquía. Si fuese un solo rey sería una monarquía. Por debajo de los reyes estaba la gerusía, el consejo de ancianos, que servía como consejo. Y por debajo de la gerusía estaba la apela o asamblea, donde estaban integrados los ciudadanos varones mayores de 30 años. Por lo que respecta a los grupos sociales, más adelante los veremos con mayor detalle.
En la parte alta de la pirámide estaban los espartanos, es decir, los ciudadanos de pleno derecho. Por debajo estaban los periecos, que eran población libre, pero que no tenía todos los derechos políticos. Por debajo los ilotas, que eran siervos de los espartanos. Y en la parte más baja los esclavos. El rey más famoso de la historia de Esparta fue sin duda Leónidas, que, como ya hemos dicho, hizo frente al ejército persa con 300 hombres de su guardia personal únicamente, y les plantó cara en la batalla de las Termópilas. Frente a Esparta tenemos la ciudad de Atenas. Atenas se gobernaba por un sistema de gobierno democrático. La palabra democracia es un término griego que significa poder del pueblo. El principal artífice de que Atenas se convirtiese en una democracia, es decir, el político que llevó a cabo las reformas necesarias para que Atenas fuese una democracia, fue Pericles, en el siglo V a.C. Las principales instituciones de la democracia ateniense eran, en primer lugar, la eclesía o asamblea, donde estaban integrados todos los ciudadanos de pleno derecho. Esta eclesía escogía a los magistrados y a las principales instituciones de gobierno. Entre estas instituciones estaba la Bulé, también llamada Consejo de los 500, que era una especie de ayuntamiento de Atenas, que se encargaba de los asuntos cotidianos de la ciudad. La eclesía también votaba a los tribunales de justicia. Y por último también a los magistrados, que eran las principales autoridades.